Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos y todas a Ojalá. Presidente de la República ha estado en estos días de inauguración en inauguración, está entregando los hospitales que empezaron a ser remozados, remodelados, reconstruidos, ampliados, muy bien ampliados, dicho sea de paso. Algunos están prácticamente duplicada, triplicada su estructura. Estuvo inaugurando el hospital de Fantino antier y ya ayer entregó el de Santiago Rodríguez. El de Fantino allá en Sánchez Ramírez estuvo entregando un hospital totalmente remodelado, ampliado, casi duplicado, duplicado en lo que se refiere al tamaño de la infraestructura y más que duplicado, desde luego, en cuanto a equipamiento, tecnología de la última, de la más reciente, la que llaman tecnología de punta, equipos de rayos X, equipos de imágenes, radiografías, ecografías, no sé cuánto, sonografía, que toda esta gente no tiene que ir a ningún sitio a recibir lo que necesitan, porque eso es lo que manda la Constitución de la República. Los que andan por ahí hablando de la Constitución debían recordarse que la Constitución dice muchas cosas, muchas cosas. Claro que sí. ¿Son cuántos artículos? ¿Cuántos que tiene la Constitución? 277 creo que son, que tiene y en eso ahí está todo, están todos los derechos consignados ahí de la gente. El problema es quién los ponga en marcha. Se necesita voluntad, se necesita tesón, se necesita trabajo, se necesita compromiso, pero compromiso además ideológico también, compromiso con el pueblo, y de eso se trata, de poner en vigencia un derecho que está consignado en la Constitución de la República: educación para toda la gente y salud para toda la gente y trabajo para todo el mundo y que acabemos con la pobreza. Todo eso está en la Constitución. El problema es llevar eso a la práctica, llevarlo a la práctica y convencer a la gente también, empezando por todo el empresariado y empezando por todo el que produce en este país y aprovecha las condiciones que se han creado en la República Dominicana, en términos de inversión y de todo eso, de todas las oportunidades que ha creado el Estado y el gobierno. Convencer a todo el mundo de que tiene que tributar, de que tiene que aportar para que eso sea una realidad. Nosotros tenemos que enterrar la miseria, acabar con la pobreza en la República Dominicana. Mientras tengamos tantos pobres, mientras tengamos lo que hemos tenido hasta ahora, pues poco podemos hablar, porque a esos no ha llegado la democracia. La democracia tiene que llegar a ellos también, la Constitución tiene que llegarle a ellos también. Y eso es un compromiso, y un compromiso que hay que asumirlo de manera decidida. Por eso anda el presidente entregando estos hospitales, que son hospitales, óigame, modelos, son verdaderos modelos de hospitales, que compiten con las clínicas privadas. Y eso es un hecho. Usted nada más tiene que ir a esos hospitales. Pero aquí hay de todo. Yo vi a un periodista quejándose de que en el Moscoso Puello había mucha gente. Pero Dios mío, ¿a dónde es que nosotros vamos a llegar? Había demasiada gente en ese hospital. Pero lo que quiere decir eso es que la gente tiene un sitio a donde ir. Que está funcionando. Que está funcionando el hospital. Pero esto es increíble. Todo un reportaje de la cantidad de gente que había en el Moscoso Puello. Pero bueno, es que son 13. Aparte de SENASA, hay 13 administradoras de riesgo, ¿cómo se llaman? ARS, de salud, contratadas por ese hospital, las que tienen ya contrato con ese hospital, porque es único en la historia de la República Dominicana, y eso tienen que decirlo también.
todos los vociferantes que andan por ahí hablando disparate. Por primera vez en la historia de la República Dominicana, las aseguradoras hacen contrato con los hospitales públicos y entienden, o porque entienden que en los hospitales públicos hay atención de calidad. Como decía el presidente cuando entregó el Moscoso Puello, dice, yo afirmo aquí responsablemente que en este país no hay una clínica privada, no vamos a decir hospital público, no hay una clínica privada que supere a ese hospital que se estaba entregando ahí, que era el Moscoso Puello en ese momento. Era el Moscoso Puello en ese momento, precisamente. Decía el presidente, no hay, y yo reto, decía él, a que alguien me lo demuestre, no hay en República Dominicana una clínica privada que supere, podrá igualarlo, es verdad, y el presidente utilizó esa palabra, que supere a ese hospital Moscoso Puello, en equipamiento, en estructura física, en climatización. Vayan para que ustedes vean todas las áreas climatizadas de un hospital público. Los hospitales públicos por primera vez en la República Dominicana tienen aire acondicionado, para que lo sepamos, en casi todas las áreas, en las más importantes, están climatizadas, como se dice ahora, tienen aire acondicionado. El pueblo dominicano tiene derecho también a eso, esos son derechos. Ese hospital que se entregó ayer en Sabaneta, allá en Santiago Rodríguez, es un hospital también con todas esas condiciones. Un hospital formidable para la gente de Santiago Rodríguez, igual que el que se entregó en Fantino antier. Son 56, oiga bien, son 56 los hospitales. 56 los hospitales intervenidos por el presidente de la República, intervenidos por el gobierno dominicano. El que se entregó ayer, el de Santiago Rodríguez, ese hospital es el número 23 o 24. 23. Hay un testimonio ahí, podemos compartirlo, sí, del hospital de Sabaneta, de Santiago Rodríguez. ¿Cómo se llama el hospital este? Me olvidé el nombre. Provincial, Santiago Rodríguez. Bueno, Santiago Rodríguez será porque era un héroe de la restauración. Ese es un hospital estupendo. Vamos a compartir ese testimonio. Adelante, señor director. ¿Lo tiene ahí? Si está listo, avíseme porque vamos a compartir ese testimonio. Ese hospital entregado ayer por el presidente de la República en Sabaneta, en Santiago Rodríguez. Hospitales bien equipados, bien construidos. Además, se ha remodelado estos hospitales tomando en cuenta que están en lugares que comparten esas fallas sísmicas que los hacen vulnerables y por lo tanto llamados a tener, aunque sea en 1000 años, pero en 1000 años tendrán un sismo, un temblor de tierra, de manera que todas las construcciones que se hagan hay que hacerlas tomando en cuenta esas fallas geológicas de la isla entera, que de eso tenemos que estar conscientes. Una transformación abismal. Hospital General Santiago Rodríguez de Sabaneta, allá en el mismo Santiago Rodríguez. Adelante, señor director. Dieron un paseo por dentro, yo no lo había entrado. Ya sé que es médica ausente, SEDIMA y toda esa clase de cosas, casi estamos igualando. La nueva adaptación de lo que es la medicina moderna, vamos a tener 2 camas por habitación, 2 salas de cirugía, una sala de parto, una emergencia adaptada a los nuevos tiempos y tecnología de última generación. Ahora podemos dar un servicio con mucha calidad y calidad. Para nosotros es una satisfacción enorme el contar con estos equipos de alta calidad. La transformación que le ha hecho el presidente hoy día ha sido abismal. Las cosas cambiaron, no un 100%,
hicieron un hospital nuevo. Hicieron un hospital nuevo, dice este señor de Santiago Rodríguez, de Sabaneta Santiago Rodríguez. Claro, es que son hospitales nuevos y son 56, solo se han entregado 23 o 24. Creo que el de ayer era el número 23 o el número 24, decía el director de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, Pagán. Creo que hay otro testimonio sobre ese hospital o sobre el hospital Fantino. El de Fantino en Cotuí, que fue entregado antier, clínica full, con de todo, Hospital General Santiago, este mismo es. Compartámoslo, ese testimonio, sí señor, adelante señor director. Ella está ahí con el laboratorio allá de fondo, cosa que no tenían antes los hospitales de la República Dominicana, laboratorio, ahora tienen laboratorio, ahí lo pueden ver. Adelante con ese testimonio si lo tenemos a disposición, ¿verdad? ¿Está listo? Vámonos. La situación era una cosa crítica. Los niños cuando se enfermaban tenían que ir para Santiago. No se podía aquí entrar aquí al hospital porque era un abandono total. No había sala de cirugía, no había nada, ni análisis, ni nada de esas cosas. Las condiciones cuando yo visitaba este hospital eran muy terribles. Yo aquí di a luz y no es lo mismo antes que ahora. Ahora esto es una cosa increíble que nuestro señor presidente nos ha hecho. Ahora en realidad tenemos una clínica full con de todo. Por eso un hospital, pero en realidad parece una clínica. Ay, yo no tengo cómo agradecerle a nuestro señor presidente por tantas cosas buenas que él nos ha hecho. Ay, esto es increíble, de verdad que sí. Full con de todo. Sí, ese es el español que estamos hablando nosotros, un español bastante interesante, sí señor, es interesante, así que a disfrutarlo, porque eso es para disfrutarlo también, ese español dominicano que estamos realizando nosotros. Hospitales nuevos, eso es importante, derechos garantizados al pueblo dominicano, eso es lo que quiere decir. Cuando hablamos de hospitales nuevos, estamos hablando de derechos conquistados y garantizados al pueblo dominicano. Lo mismo que cuando hablamos de escuelas nuevas. Adelante, señoras y señores. Señores. Sí. Sergio, cuénteme usted. Usted mencionaba el tema de las élites, de la necesidad de que lo que se hace para el pueblo termine disfrutándolo el pueblo. El profesor Juan Bosch había hablado en un libro que se llama Breve Historia de la Oligarquía, que cuando Solón hablaba de las leyes, iba a imponer las leyes, se burlaron de él y le dijeron que los poderosos no le iban a hacer caso a las leyes que planteaban. Asimismo, usted mencionaba que la Constitución tiene una serie de derechos, incluyendo el derecho de los pobres a mejorar sus medios de vida, los derechos económicos y sociales, y que eso no debe de ser letra muerta. Y usted comenzaba su comentario indicando esa situación y la necesidad que tiene el Estado de garantizar lo plasmado en la Constitución, y que la Constitución se realiza cuando se hacen hospitales, cuando el derecho de la salud se materializa. Es noticia en el día de hoy un tema que nosotros hemos venido abordando acá, que es el tema de la ley de partidos políticos y el tema de las primarias abiertas, que fue aprobado ayer en una segunda lectura en el Senado. Cabe y llama la atención dos pronunciamientos que se han hecho sobre esa aprobación legislativa, que ahora va a ir a la Cámara de Diputados. La primera es la posición que tiene el candidato o uno de los líderes del Partido Revolucionario Moderno, que habla de que se fomenta el clientelismo con la aprobación de las primarias abiertas. La segunda es una posición sumamente extraña a lo interior del Partido de Liberación Dominicana, donde el clima de democracia interna y lo que era el respeto a los estatutos había sido la mística de esa organización, y nos encontramos 33 diputados planteando que ellos están en contra de lo que significa esa ley y que se oponen tajantemente. Que voten.
Cuando les presenten la moción, que voten, porque Sí, eso es lo que pueden hacer. Eso es lo no único, pueden hacer eso es lo más que nada. deberían de hacer. Pero llama la atención los argumentos que ellos están esgrimiendo Ajá. para justificar su posición. Y aquí se le ha querido dar un aire de constitucionalidad a cualquier posición para justificarse. Entonces, de buenas a primeras, usted se encuentra con que la Constitución, ellos quieren convertirla en un refugio, pero con una interpretación completamente antojadiza. Ellos se basan en una decisión de la Suprema Corte de Justicia del año 2005. La Suprema Corte de Justicia, conforme a la Constitución del 94, tenía en sus manos el control concentrado de la constitucionalidad. ¿Qué significa eso? Que como no teníamos un tribunal constitucional, quien iba a decidir si una ley era constitucional o no, era la Suprema Corte de Justicia. En esa ocasión, a raíz de una ley del año 2004, la ley 186-04, la Suprema Corte de Justicia consideró que esa ley violentaba la Constitución y la declaró inconstitucional. Resulta que eso es una decisión preconstitucional en el sentido que en el año 2010 nosotros tuvimos una nueva reforma constitucional que generó una nueva constitución. Una constitución que, como usted señala, tiene actualmente 277 artículos y como 19 disposiciones transitorias. Es una nueva constitución. Pero esta constitución, en el artículo 216, establece lo que son los partidos políticos y manda al legislador a garantizar la democracia interna y el buen funcionamiento de los partidos políticos. O sea, a diferencia de la Constitución anterior, que no delegaba en el legislador esa calidad, esta Constitución taxativamente manda al legislador a que regule, a que tome cartas en el asunto en lo que tiene que ver con la democracia interna y la regulación del buen funcionamiento de los partidos políticos. O sea que el legislador se encuentra habilitado y más que habilitado con un mandato de concretizar lo que dice la Constitución. En ese sentido, vemos en el derecho constitucional comparado que otros países con una disposición constitucional similar, como el caso de Argentina, ha establecido primarias abiertas, porque no choca con la habilitación del mandato que tiene el legislador, más bien es su obligación garantizar la democracia interna de todos los ciudadanos, como dice la misma Constitución en esa redacción del artículo. Entonces, ¿qué llama la atención de la posición de esos legisladores y de líderes de la oposición? Que usted ve que dicen que esa disposición de primarias abiertas va a impulsar el clientelismo y va a impulsar el asistencialismo, le doy a una persona. Y yo quiero que nos detengamos en esas dos palabras, clientelismo y asistencialismo. Yo creo que es una soberana falta de sensatez, por no decir otra palabra, cuando usted dice que el hecho de que las primarias sean abiertas y de que sean simultáneas va a hacer que los electores se vuelvan clientes, porque no hay forma de comprar. O sea, que a todo el ahora mundo. no lo son. Primero que ahora no lo son, pero ellos viven diciendo que sí, que son Claro, clientes. que no. O sea, ellos tienen un discurso diciendo que como está ahora se ha fomentado el clientelismo, pero resulta que es esto lo que lo va a fomentar. Y segundo, el tema asistencialista. Y escuché una persona, porque Danilo entonces va a seguir comprando a las masas, comprando a los pobres. Y le tengo una cosa, si el presidente está comprando a los pobres, ojalá que así sea, porque el término asistencialismo se ha utilizado siempre despectivamente cuando hay un gobierno que coloca a la gente y sobre todo a los más desposeídos en el centro de sus ejecutorias y políticas. El gobierno está para ser un ente de equidad y de justicia social que promueva esos valores esenciales que tiene la Constitución. Y si el hecho de construir hospitales, el hecho de construir escuelas, el hecho de hacer toda una serie de políticas hacia las grandes mayorías es asistencialismo, que vive el asistencialismo. Porque lo contrario sería procurar el bienestar de las élites. Este tema, y se lo quiero comentar a nuestros estimados oyentes y televidentes, este tema
fue tratado desde el principio del siglo XX. Hay una teoría de un señor llamado Robert Mitchell que planteaba la ley de hierro de la oligarquía. Él decía que los partidos políticos terminaban dominados por las élites y que había que buscar mecanismos para que las élites no se apropiaran de los partidos políticos y se fomentara la democracia de las personas y de los mismos miembros de los partidos. Y a raíz de esos estudios de 1911 es que comenzaron a plantearse el tema de primarias abiertas. O sea, esto es una discusión que tiene ya muchos años y que se ha ido instaurando en muchísimos países que tienen una disposición constitucional similar, porque de lo que se trata es de garantizar la democracia, pero no la democracia de unos pocos, la democracia de las grandes mayorías. Yo creo que es un paso de avance y van a ser los diputados ahora quienes, conforme a una atribución que les da la Constitución, quienes van a decidir democráticamente y en sus debates si es o no es, si se aprueba o no se aprueba. Pero el condicionamiento que se quiere hacer antes de tiempo, lo que busca es evitar que cuando se cuenten los votos y se apruebe democrática y legalmente esa disposición, esa ley, que viene a transformar todo el sistema, teniendo la democracia como eje transversal, lo que busca es que cuando se le cuenten los votos haya una excusa que no va a ser válida, pero una excusa para comenzar a patalear desde ahora. Eso es lo que se busca. Tuvimos una convención de un partido de los mayoritarios y todavía no sabemos a ciencia cierta cuántas personas votaron. La democracia y los partidos políticos necesitan la transparencia, porque si son mecanismos de acceso al poder público... 225.000. ¿Cuánto? 225.000. 225.000. Eso han dicho. Aclare usted. Aclare, porque donde hay camiones que salen para Santiago y se pierden. La información que dieron es esa, de los dos ciclos que tuvo, porque la convención tuvo una primera parte y luego una segunda, ¿verdad? Sí. Para completar todo lo que quedó. Sí, porque un camión que salió para Santiago iba para quedó por Bonao, y se quedó y nadie sabe dónde, entonces hubo que hacerlo otra vez. Bueno. Adelante, doctor. Bueno, buenos días a los amigos televidentes y compañeros. El presidente sigue con las inauguraciones de hospitales que están transformando la infraestructura hospitalaria dominicana de manera sensible. Comunidades alejadas del país están recibiendo una nueva infraestructura hospitalaria. Lo que se debe esperar es que los recursos humanos que intervienen en cada una de estas nuevas estructuras puedan responder adecuadamente a las necesidades de la población, que para eso están creados estos hospitales y las plazas que allí operan. Pero no es solamente eso. Ayer también se inauguró un nuevo hotel aquí en Boca Chica con 123 habitaciones y 10 millones de dólares. Un hotel que probablemente tenga alguna vinculación con trabajar el mercado ya bastante amplio de pasajeros que se mueve por el aeropuerto de las Américas y que frecuentemente pues ejerce tránsito en el país y otro tipo de actividades. Pues bien, sigue creciendo la actividad económica y la proyección según los organismos internacionales es que el crecimiento será de 5.5% en este año según va caminando las cosas. Sin embargo, en medio de todo este contexto hay una información que es bueno destacar, que es el estudio que ha revelado Deloitte de que la robotización o automatización en las empresas dominicanas apenas alcanza el 1%. En contra del 5.7% que es la media latinoamericana. Este hecho habla bastante bien de las dificultades, digamos, estructurales que tiene la economía dominicana para aumentar su productividad. Y hay que saber que la automatización y la robotización demandan de recursos humanos más calificados. Si las industrias pretenden que pagando bajos salarios y personal de baja calificación van a mejorar su productividad, como es en general la tendencia en el empresariado dominicano,
es evidente de que de ese modo no vamos a continuar o avanzar como pudiéramos hacerlo si las inversiones en materia de tecnología que necesita la economía dominicana a nivel de las empresas caminara de algún modo en esas dos vertientes. La automatización acompañada de una mayor calificación de los recursos humanos que intervienen en la producción nacional. Este dato es bastante revelador y esperamos que más adelante se sigan haciendo estudios que vayan clarificando ante toda la sociedad la importancia que tiene este proceso de inclusión tecnológica. El gobierno ha puesto su granito de arena y ha impulsado el programa de República Digital con fines de que toda la sociedad se vea envuelta en esa tendencia hacia la digitalización, la virtualización que la economía de hoy está marcando. Y no es que estemos pensando en un discurso de ocasión, es que los 5 gigantes del mundo son de tipo tecnológicos. Aunque usted vea Fenatrado y todo esto, resulta que Uber es una de las empresas más grandes que existen en el mundo y se ha hecho sobre la base de unas determinadas plataformas de operación que está quitando mercado a este sistema tradicional de operación del transporte. Más aún, B&B, una empresa que se dedica a alquilar apartamentos y habitaciones en todo el mundo, que usted vía internet puede alquilar en cualquier parte un apartamento, es también otra de las grandes empresas tecnológicas que ha intervenido en el mercado y está copando una gran proporción y desafiando la versión de hotelería tradicional. Desde luego, esto no necesariamente tiene playa, pero tiene playa, montaña y todo lo que sea posible. Esta empresa, y para que tengamos una idea de lo que está pasando igualmente con Google, que ya todo el mundo conoce al doctor Google, ¿verdad que sí? Google, una de las mayores empresas del mundo, ahora está incurriendo en un sector que no, de alguna manera no era pensable que pudiera estar interviniendo, como es la producción de vehículos. Vehículos sin choferes. Vaya usted a ver, vamos a ver cómo estas cosas se organizan y la capacidad que tiene la tecnología para poner a circular en mejores condiciones que con las voladoras que tenemos aquí un sistema de transporte. Eso está de verse. Pero Google, fíjense ustedes que está ahora incursionando o vinculándose a la industria automotriz. Una industria que es de la segunda revolución industrial. Y que, por cierto, para que tengamos una idea de la trascendencia que tiene estas políticas de inversión que las empresas y los gobiernos deben llevar a cabo, hay una acción, digamos, de política internacional que el gobierno de los Estados Unidos ha desencadenado en contra de México al suspender o ayudar o promover de que las empresas automovilísticas que tenían inversiones en México dejaran de hacer las inversiones de más de 6,000 millones de dólares y que se fueran de nuevo a Estados Unidos a hacer esas inversiones, buscando rescatar los empleos que según el nuevo concepto que se está vendiendo de nacionalización de las empresas y el abandono del outsourcing que se practicó anteriormente, estas empresas Ford y General Motors pudieran cambiar. Fíjense ustedes la contradicción en una política en que, de vuelta a la primera revolución industrial, en vez de poner la atención en las potencialidades y la gran riqueza que las grandes corporaciones tecnológicas le generan a la economía norteamericana, la visión política actual está retornando y afectando a un socio comercial en base a una inversión baja, en vez de prestar atención al crecimiento constante y exponencial que estas empresas tecnológicas están teniendo. Usted no acaba de entender, y ahora nos estamos metiendo en una guerra comercial, ¿verdad?, que no sabemos dónde va a terminar y la desarticulación que puede producir en el mundo este tipo de políticas. Las empresas nacionales harían bien en al menos luchar por crecer en la inversión, en la automatización y ver en qué medida la alianza academia-empresa puede crecer en la República Dominicana para favorecer el financiamiento de la educación y la capacitación de los recursos humanos de la República Dominicana. Si no tenemos una mejor capacitación y formación de nuestros recursos humanos en estos campos, que son tendencias mundiales hacia el futuro, nosotros
difícilmente podamos aumentar significativamente, para aumentar y empujar este proceso que llevamos, la productividad y la eficacia de la economía hacia el futuro. Es una noticia interesante a la que tendremos que darle mucha atención, ¿verdad que sí? Indudablemente, tenemos que dar mucha atención a todo eso y a dos cosas que yo quiero aclarar, que quiero aportar a esta mesa y a todos ustedes que están con nosotros ahí, dándonos su cariño, con su atención siempre. La primera, recientemente, antier, se ha entregado la encuesta nacional de inmigrantes en la República Dominicana y alguna gente ha pegado el grito al cielo en este país de nuestros amores y de nuestros dolores. Pegan al grito al cielo porque esa encuesta establece que no es una encuesta cualquiera, señores, porque una encuesta electoral, por ejemplo, de opinión, como lo hemos dicho más de una vez, toma una muestra de 1.200 personas, oiga eso, y con 1.200 personas, los estadísticos le dicen a usted lo que usted quiera, con una muestra de 1.200 personas, estratificadas según edad, según sexo, clase social, campo, ciudad, es decir, con 1.200 personas, un estadístico le dice a usted lo que usted quiera. Búsquele lo que usted quiera, que el estadístico, si es un científico de verdad, se lo va a decir. Y yo conozco algunos que demuestran matemáticamente eso, como es más, aritméticamente. Es un algoritmo que no falla, Y esta encuesta nacional de inmigrantes no es una encuesta de esa, no. Este es un estudio, un verdadero estudio pormenorizado de la inmigración. Y fíjense si está tan clarísimo que dice cuál es la inmigración que ha aumentado más, cuál se ha mantenido estática y ha mantenido más o menos la tendencia histórica de esa inmigración, como es el caso de la inmigración haitiana, que les molesta muchísimo a mucha gente aquí, porque los haitianos son pobres y porque son prietos. Entonces esa es la que les molesta, ese es el problema, es que son prietos y son pobres, y sobre todo que son pobres, y fueran ricos y se reunieran con ellos en Punta Cana y aquí en los grandes hoteles de la capital, e invirtieran con ellos aquí en donde invierten los ricos haitianos, porque los ricos haitianos viven aquí, es bueno que ustedes lo sepan, hay ricos que viven aquí, muchos ricos haitianos que viven aquí, y tienen casas aquí, buenas, y vaya usted a ver, son mansiones, pero eso no molesta, lo que molestan son los pobres. Sí, pero lo tienen en la finca trabajando. trabajando. Son los pobres. Bueno. En la finca los tienen, sí. En la finca sí pueden estar. Y en los apartamentos. Entonces, ese es un trabajo científico que se ha hecho para que se quiera demeritar. Óigame, se tomaron muestras de todo el país, más de 900 y tantas muestras en todo el país. Se visitaron miles, no 1.200 como hacen las encuestas de intención de voto, que son científicas y que arrojan resultados, si son bien hechas, respetables, para que lo sepamos, Muy pocas veces se equivocan las encuestadoras que participan en los procesos electorales. Muy pocas veces las que se venden, las que se compran, las que participan, las que hacen sastre, que hacen traje a la medida, eso sí, claro. Pero las empresas que se respetan no fallan, con 1.200 personas que entrevistan. No importa el tamaño de la población, con 1.200 ellos le dicen, mire, la tendencia es esta. Esto es un estudio científico, con rigor, además, que ha dicho qué es lo que hay en la República Dominicana en materia de inmigración. No diga usted que, bueno, ¿y por qué el gobierno mandó a hacer esa encuesta? No lo hemos explicado. El gobierno no mandó a hacer esa encuesta. El país
el país tiene establecido como política, y lo demandan los organismos internacionales incluso, que cada 5 años se lleve a cabo una encuesta. ¿Por qué? Una encuesta de inmigrantes. ¿Por qué? Bueno, porque esa es una variable que cambia mucho, que tiende a cambiar. No se puede esperar 10 años como se hace el censo nacional. Que el censo nacional, que mide una cantidad de variables, entre ellas la inmigración, puede medirla, claro que sí, pero el censo nacional es una cosa ya de otras dimensiones. Usted tiene que saber, sobre todo cuando tiene una oposición que no sabe de qué agarrarse, no sabe de qué clavo caliente agarrarse, hablando disparates, entonces toca a los 5 años hacer la encuesta nacional de inmigrantes. Hace 5 años se hizo la primera y ahora se hizo la segunda. Y la segunda, que es la que acaba de entregar el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, la Oficina Nacional de Estadística, una institución respetable desde hace muchas décadas, respetable en la República Dominicana, para que entendamos. El FENUAP, el Fondo de las Naciones Unidas, Fondo de Población de las Naciones Unidas, y otras varias ONGs que participaron en este trabajo. Acaban de entregar un trabajo científico que usted no tiene por qué ponerlo en duda, ni mucho menos periodistas que debían estar para orientar a la gente, para explicarle a la gente qué es una encuesta como esta de inmigrantes, qué es un censo nacional, cuál es la diferencia entre uno y otro, que dos censos, pero 2 censos dirigidos a cuestiones diferentes, muy grande uno, muy amplio, otro a una cuestión muy concreta, la inmigración. Pues el gobierno necesita informaciones veraces para trabajar políticas dirigidas hacia esa. Y por cierto que nunca antes había estado tan bien servido el tema de la inmigración en la República Dominicana. Nunca antes había estado tan bien tratado, formalizado. Un plan de regularización. Es el problema, que esa encuesta mata el mito. Mata el gallo en la funda a todos estos charlatanes. Y mire, de eso tendremos que seguir hablando. Vamos a seguir hablando, pero usted introdujo el tema de la ley de partidos. La ley de partidos tiene más de 10 años discutiéndose aquí y no se llega a un acuerdo. 10 años. ¿Por qué? Porque hemos estado esperando 10 años que la oposición, ahora PRM y 2 o 3 más que tienen ahí, que esa oposición dé su apoyo a la ley de partidos. Si usted se pone a esperar que esos señores del PRM apoyen una ley de partidos, nosotros nos van a salir canas verdes, esperando que ellos le baje de los forros. Ahora se oponen a las primarias abiertas, prefieren las cerradas. Primero hay que explicar 2 cosas. La primera es que la ley no interviene en los asuntos internos de los partidos. Eso no es verdad. Cuando tengan que dirimir sus asuntos internos, tienen sus procedimientos internos, los partidos establecidos, que a eso es a lo que se va. A lo que estamos hablando de primarias abiertas y cerradas es para evitar la sinvergüencería de que aquí hay mucha gente que después que pierden, que después que hacen las primarias salen diciendo, no, fue que me mandaron a los votantes de otro partido a votar en el mío. Y usted va a corregir eso con esa ley de partidos, porque vamos a votar todo. Todo el que quiera votar dentro de los partidos, el que quiera, el de su preferencia, el que es en el que está militando, ahí es que va a votar. No va a poder ir a votar en el otro. Por ejemplo, no va a poder ir a votar en el otro porque se va a votar una sola vez. Y si quiere votar, usted va a votar en ese que es el suyo. Ahora, si usted se va y vota en el otro, es un problema suyo, pero ya no va a poder votar en el otro. Porque las primarias abiertas son simultáneas, son para todo el mundo. Y son abiertas con el padrón de la Junta Central Electoral. Es el padrón que a todos nos ha costado miles de millones de pesos. Miles de millones de pesos llegar ahí, décadas para llegar a ese padrón. ¿Por qué le tienen miedo a ese padrón?
¿Por qué le tienen miedo a ese padrón, este señor? Usted debe explicarlo, porque si es un padrón para todo, el pueblo dominicano dice que lo que es igual no es ventaja. Lo que es igual, dice el pueblo dominicano, no es ventaja. Es igual para todo, el mismo padrón para todo, el que usamos para votar en mayo, cada 4 años, el mismito padrón. Lo que pasa es que esa ley le está quitando a estos señores la posibilidad de hacer toda esa truchimanería que hacen. Todas las que han hecho, que terminan matándose a silletazos, a tiros, provocándose apagones, robándose las urnas, les va a impedir seguir haciendo eso, para que lo sepan. Les va a impedir seguir haciendo eso. Entonces ellos prefieren seguir con el padrón cerrado, su padroncito que andan aquí con él. Allá anda un señor recogiendo firmas, haciéndole un padrón a otro señor, que gobernó 3 veces este país, ahora quiere gobernar 4, ¿me entiende? Y él entiende que las elecciones con el padrón, con las primarias abiertas, no le convienen. Es eso de lo que se trata. Y yo creo que sí, que las minorías tienen derecho y la Constitución le establece el derecho a las minorías y hay que respetarlo, hay que defenderlo, a decir lo que quiere decir la minoría. Pero es la minoría, la democracia en ninguna parte del mundo le establecen la minoría, salvo en Estados Unidos, que hay un sistema que le permite a usted que usted ganó con 2 millones de votos por encima del otro, pero el sistema está organizado de tal manera que el que ganó menos es el presidente. Perdió. El que ganó perdió. El que ganó perdió. Que fue Hillary en este caso. 2 millones de votos, eso es un sistema y lo hemos respetado y nadie lo critica. Critican todos los sistemas de votación en el mundo menos ese. Y hay que respetémoslo, ok, que perfecto. por delegación. No vamos a entrar en... Es voto indirecto. ¿Verdad? Es voto indirecto, exacto. No es directo. Entonces, la minoría puede ser 33 diputados, claro que sí, díganlo, su posición, pero quien tiene que decidir no son esos 33, ni son los otros que tiene el otro. Quien tiene que decidir es el Congreso, votando ahí, dándole al cosita electrónico ahí, porque ya no levantan la mano. Ya nada más levantan la mano en el Senado porque son 32. Allí son 200, 300, que yo cuántos diputados. Entonces el voto, usted le da, ahí es que tienen que votar y ahí es que tienen que demostrar quién es el que gana, porque el que gana es el que gana, ¿me entiende? Y la mayoría es la mayoría. La mayoría de casi 300 diputados no son 33, ni son 80, ni 20, ni 50. La mayoría, es la mitad más uno. Y si usted es demócrata, usted tiene que respetar eso. Si usted es demócrata, usted tiene que respetar que sea la mayoría la que gobierne. Ayer gobernó la mayoría en el Senado. 23 de 30, eso es como el 75%. La ley establece que la mayoría es 50 más 1 y ahí votó el 75%. Y aprobó esas primarias abiertas y aprobó esa ley de partido que no es de primaria abierta y cerrada. Es una ley que además establece que la cuota de la mujer se eleva de un 30 o un 30 al 40%. Que la cuota de la juventud por fin se establece en la ley de partido. Y es una cuota de un 10%, creo que le establece para la juventud. Y así por el estilo. Y establece controles al financiamiento y le pone topes y etcétera, etcétera. Pero a nada de eso se refieren esta gente. A lo único que se refieren es a la primaria abierta y cerrada. A lo otro no se refieren. No dicen nada de la otra, que es una ley de este grueso, pero a ellos no les importa nada. Lo único que les preocupa es la primaria abierta y la cerrada. La cerrada, que la hemos llevado a cabo toda la vida se ha votado aquí con primaria cerrada. Es una de las cosas. Cerrada. Que los argumentos que estoy leyendo aquí en la prensa, que habla de que esta es la forma con las primarias abiertas de fomentar el clientelismo. Entonces, una de las quejas que ha motivado a la reforma precisamente es esa. El clientelismo. Que el sistema como está operando bajo sistema de primaria cerrada es el gran fomentador del clientelismo. Es más, con otras deficiencias adicionales que quizás
en una regulación de la Junta Central Electoral no pasaría que una primaria celebrada hace un mes y algo, ¿verdad? Hace unos días apenas es que está dando los resultados. De manera que... Sin ninguna veracidad de esos resultados. Porque dicen generando para cualquier persona que tenga algún sentido de la realidad, incertidumbre y duda sobre qué fue lo que pasó. De todas maneras, esas son internas. Pero, exacto, son cerradas, así fueron y se han dado. De manera que siempre insistimos, esto es para pensar, no es buscar modelos de interés simplemente para dar respuestas equivocadas como aquello del clientelismo en la abierta, que no la hemos tenido, y el clientelismo es la queja más común que hay en el sistema político dominicano. Vaya usted a ver. Y se dan exactamente bajo estos sistemas, de manera que el argumento del clientelismo no es válido para buscar la explicación o la oposición a las primarias abiertas. Eso está clarísimo, que no me hablen de clientelismo cuando esto es una práctica impuesta, desarrollada y parece que cuidada, ¿verdad?, bajo el sistema de primarias cerradas. Hay que llamar la atención, ¿quieres decir algo? No, básicamente lo mismo. Yo quiero llamar la atención sobre un hecho, a propósito de esta discusión y de estos 33 diputados que salen ahí a dar una declaración. Pero usted pertenece a un partido. Ustedes pertenecen a un partido, ese partido debe tener una posición, ustedes tienen que someterse a la posición del partido, o a ustedes lo dejaron por la libre establecer su posición. Hasta cuando yo recuerdo, hasta hace poco en el PLD las decisiones se tomaban por mayoría y se respetaba lo que decidía el comité político, la mayoría del comité político. Y en todo caso, la mayoría del comité central. ¿Usted tiene mayoría en el comité político? ¿Usted tiene mayoría en el comité central? Porque a donde debe ir a poner su posición es en su partido. ¿Hoy desde cuándo usted establece posiciones independientes a su partido? Entonces usted está haciendo otro partido. Lo particular se subordinaba a lo general. Claro, la minoría a la mayoría, lo particular a lo general. Claro, entonces usted quiere subordinar lo general a lo particular. Usted quiere subordinar lo general a lo particular. O usted entonces lo que tiene que... Bueno, dejémoslo ahí. Sí, dejémoslo ahí. Mire, por ejemplo, aquí lo que está el diputado Juan Carlos Quiñones dice, de que esta aprobación, sin lugar a dudas, según el Diario Libre, el clientelismo político y la utilización de recursos económicos de ilegal o dudosa procedencia estará marcada por las primarias abiertas. Hay una regulación en esta ley precisamente de eso. Bajo las primarias cerradas, justamente, una de las cosas que se ha criticado es el financiamiento de los partidos políticos, que ahí entra de todo. No solo clientelismo, sino también el financiamiento que ha estado cuestionado permanentemente en este esquema de primaria cerrada. Ese no es un argumento válido. Y el otro que dice el señor Luis Abinader, que es reseñado aquí, dice que las primarias como ha sido aprobada es el principio del fin del sistema de partidos de la República Dominicana. Que yo sepa, el cuestionamiento a la crisis de partidos ha sido generalizada en la República Dominicana. ¿Será que se piensa que esta aprobación en el Senado está inaugurando un fenómeno totalmente nuevo? ¿Están o no están en crisis los partidos políticos desde hace mucho tiempo? ¿Se inaugura con esta aprobación congresional, con este modelo que se plantea para futuro? Sencillamente eso es falso. Los partidos vienen en crisis y ese partido es la expresión justamente bajo primarias internas de la crisis de las convenciones y primarias cerradas, que se ha partido en 20. Y si usted coge el sistema, el listado de los partidos, búsquese a ver la procedencia bajo primaria cerrada de ese catálogo de partidos que tenemos, ¿de dónde vienen?
De la primaria y se dan bajo primarias cerradas. Claro que ¿Verdad sí. que sí? Se fueron Entonces, dividiendo en cada primaria cerrada. Es decir, que el sistema de primaria cerrada no ha ofrecido garantías a los partidos políticos. En absoluto. Entonces, vamos a razonar qué es lo que debemos hacer en esto y la pertinencia o no, pero racionalmente, de un nuevo sistema de gestión de esto. Porque hay algo que a todas luces resulta claro. Los partidos están recibiendo fondos públicos y se argumenta jurídicamente de que son organizaciones privadas. Bueno, yo soy de la idea de que pudiera haber una manera de usted no acogerse a la primaria abierta. Bueno, que usted no tenga acceso a los fondos públicos, por ejemplo. Usted quiere una primaria cerrada, haga su primaria. Pero usted no participa entonces de fondos públicos. Y por tanto el interés social de la sociedad pues quedaría librado en cierto punto con el financiamiento de una organización que no quiere atenerse a una vigilancia de la Junta, o que por lo menos el sistema de vigilancia y administración de las votaciones para elegir candidatos que no le están diciendo a los partidos que sean ellos. Usted dice, bueno, nosotros podemos ir con estos candidatos, ¿verdad? Pero la gente va a votarlo. Sí. En primarias, ¿verdad? Claro. Abiertas, o bueno. Pero ahí está precisamente el gran problema que vemos. Hay un tema precisamente sobre si los partidos son entes públicos o son entes privados. El principal tema es que ya el Tribunal Constitucional, cuyas disposiciones son vinculantes, en una sentencia del 2015, consideró a los partidos como entes públicos. Yo, que no comparto esa decisión, que los considero igual que usted como entes privados, entiendo que pese a que son entes privados, los entes privados no son ajenos al orden público. Una empresa, yo lo puse el otro día de ejemplo, es un ente privado, es el más privado de todos, sin embargo está subordinado al orden público, tiene que cumplir una serie de requisitos. Pero una asociación sin fines de lucro, reciba o no reciba fondos públicos, también está subordinada al orden público. La ley 122-05 dice que las organizaciones no gubernamentales tienen que cumplir una serie de requisitos mínimos y tienen que garantizar la democracia interna. Impone inclusive equidad de género, igual que la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo. Entonces, esa equidad de género que tienen que seguirlo las organizaciones no gubernamentales, las empresas tienen que seguir y respetar la norma públicamente impuesta, o sea, tienen que seguir las disposiciones de la Cámara de Comercio, o sea, el registro de la Cámara de Comercio. Interesante eso que tú dices, Sergio, porque esa ley entonces, por ejemplo, con género, le dice, no, espérate, tienen que ser tanto. Claro, hay una obligación. Porque si fuera como están diciendo por la libertad, porque yo soy miembro de aquí del partido, entonces vamos a votar nosotros y no tomemos en cuenta si son mujeres o no. ¿Verdad? Ni ningún joven, por ejemplo. O jóvenes. O sea, entonces aquí hay una regulación que va interviniendo. Claro, y hay un mandato. El problema es en la metodología y los procedimientos que no se quieren. Claro, entonces si ustedes se leen el artículo 216 de la Constitución, hay un mandato y dice que los partidos en su funcionamiento interno y en su democracia interna van a seguir las disposiciones de la ley. Entonces hay una habilitación expresa al legislador. Si eso lo sumamos a que el criterio predominante en el Tribunal Constitucional es que son entes públicos. Exacto. Con más razón aún es constitucional y es válida que tú garantices la democracia. O sea, es doblemente que es uno de los principios que se ha violado en los partidos. Claro, que no hay una democracia interna y cada Ese quien es tiene uno de los problemas que tienen los ahí. partidos, la violación de la democracia interna. Eso está clarísimo. Sí. De que ahí está afectado incluso los derechos del propio militante, no de hoy. Eso es viejo. Son franquicias. Que se vienen haciendo barbaridades en ese sentido. La Alianza Socialdemócrata, que era lo que era el PRM, era una franquicia, que lo compró el padre del señor que está haciendo ese comentario, o la adquirió, para no decir el término compró. Pero hay muchas franquicias ya. Sí, hay muchas franquicias. Entonces, ¿qué es lo que viene a hacer esta ley? Esta ley como McDonald's. Esta ley vendría a regular democráticamente todos los partidos y evitar que usted venga y diga, una persona que quiera asumir los destinos de la nación, diga que votaron tanto cuando realmente votan tanto. O sea, tú tener esa discrecionalidad para que nadie sepa cuántos militantes tú tienes, porque a eso que también se le tiene miedo.
Que, yo creo que hay otra cosa que está detrás, hay miedo, no hay duda. Estas explicaciones que se están dando no están pensadas sobre la base de la realidad política y la historia nacional, de las primarias ni de las cosas internas. El miedo subyace y sabemos de qué se trata, porque mucha gente lo que está es pensando, bueno, si a algún señor se le ocurre, con los apoyos que pueda tener, aprovecharse de esa modificación y entonces nos vamos a joder todo. Entonces, sobre la base del miedo no se puede articular un razonamiento justo, adecuado, para solucionar un problema que no es de coyuntura, es estratégico para el sistema político dominicano. Tienen un problema grave y es que están en mayoría, en minoría, se saben en minorías y entonces tienen miedo. Entonces no quieren que opere la mayoría, sino el consenso. No saben, exacto, no quieren, no son demócratas nada. Son demócratas cuando ellos tienen la mayoría. Ahí es que ellos son demócratas. Ahora que están en minoría no son un periodo demócratas. Precisamente en que de 30 senadores alguien tenía 29. Y aquello era democracia pura. Sí, entonces sí era democrático. Y lo era. Tener 29 era la mayoría. Porque tener 29 de 30 es tener la mayoría. Y Morel Cerda no hay que decir nada. El presidente de la Junta más imparcial también. Sí, no hay que decir nada. Cuando se escogió a Morel Cerda, decían que era con imparcialidad, porque lo había escogido el Senado de ellos. Nosotros tenemos unas entrevistadas muy interesantes, junto con la doctora Yocasta Guzmán, la directora de Compras y Contrataciones. Yocasta Guzmán. Del Estado Dominicano, directora de Compras y Contrataciones. Aquí están representantes del sistema de integración centroamericano, el SICA, que han estado revisando también estas metodologías que se han puesto en marcha en la República Dominicana en lo que se refiere a compras y contrataciones públicas. De manera que con ellas vamos a estar hablando en un momentito. No se vaya de ahí para que se entere de muchas cosas que se debe usted enterar, sobre todo de cómo se han democratizado las compras públicas en la República Dominicana, cómo se ha aumentado la participación de los pequeños, los medianos empresarios en ese a mí me extraña que un hombre que le gusta hablar tanto como usted, Paola Cuevas, haya pasado, que haya pasado esto como por alto. En Cuba, bueno, de eso hablaremos después y podemos invitar a alguien noticias enterado internacionales más importantes que haya hoy. Sí, señor. Díaz Canel va a sustituir a Raúl. Paola Cuevas, analista de fomento al mercado público de la Dirección General de Contrataciones Públicas. Rosibel Flores, directora de Desarrollo Empresarial, Comisión Nacional de la Micro y la Pequeña Empresa CONAMIPE. Y Carolina Mónico Delgado, gerente de planificación de Centro MIPE. Estaremos hablando con ella. No se vaya de ahí, no se mueva de ahí.